Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos en otro ciclo de investigación, el número 114, para ver qué información sale esta semana. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Lili, muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. ¿Lista y preparada también Requete para contra, sí, irnos de requete viaje? contra lista. Canta, porque en muchos comentarios ya mucha gente de Argentina ya comenta y eso me gusta. Y ponen, está re buena la sesión. Sí. Así que un saludo. Les recordamos que Fede no sabe nada del tema. Esto es para evitar la mínima contaminación posible y que se pueda hacer la lectura en la manera más neutra. Por favor, si tienen algunos temas de su interés, envíenlo al mail de investigations@calogero-grifasi.com y esperemos que pronto vean su tema aquí expuesto para todos los equipos. Vámonos, Fede. ¿Lista? Sí, lista. Muy bien. Comienza a relajarte y lo primero que te pido al contar de 5 a 1 es que desconectes por completo de cualquier información que exista en tu campo mental relacionado al tema. 5, 3, 2. Puede conecta con el protocolo número 114 que percibes o visualizas con el término Anuna. Lo primero que visualizo, Lili, son como unas ondas en color rosa de diferentes intensidades de tono, como que suben. O sea, es como que percibo una superficie y es como algo gaseoso, como, como algo de aire que sube en forma de gas en color rosa. Y es como una forma bien ondulada, perfecta en su forma. Y abajo percibo como una especie de roca de donde emana esa polución de gas. ¿Quiénes son los Anunnaki? Veo una raza, Lili. Ujú, Veo una raza que percibo en ese estado, en ese estado gaseoso que te decía. Es ujú. como una raza con poca manifestación física. Em, es como que si percibo que no hay una formación planetaria que le sea indiferente, así me llega. Como que de cualquier espacio en donde se geste una determinada condición y sigo percibiendo como ese tipo de roca cuarzo, ellos pueden surgir, me llega de esa forma, como que hay una composición mineral que permite que ellos puedan desarrollarse en el aire de ese espacio. Ujú.
Dime. No, eso, como que no hay una gestación física que pueda percibir así como fuerte. Ujú, Sí van tomando formas, pero son formas bien volátiles y las ujú. veo así como que van mutando mucho, pero siempre en estados muy poco densos en cuanto a lo que es materia, ¿no? Identifica a los Anunnaki a través de su código genético y reconstruye su forma original. Lo que primero percibo es como que si fuera que su ADN se va conformando en toda su estructura por moléculas esféricas que se van rotando, por eso ese cambio que te decía. Ujú, Es como que si tienen la capacidad de alterar muy fácil su forma desde el ADN, ujú, porque veo cómo se mueven estas esferas en base a la forma que desean, pero sí percibo como que la más común, la forma más común que adopta es como esbelta, alta. ujú, Percibo brazos finitos, mucho más largos de los que tenemos nosotros en proporción. Si a nosotros nos ujú, llega la mitad de los muslos, a ellos los llega hasta casi las rodillas, las manos. Manos muy pequeñitas, como todos los deditos reducidos, cortitos, así, chiquitita la mano. Em, una cabeza así como bastante como insectoide. Es como la forma más común que veo, es como una forma entre insectoide y humano que ujú. toma, pero lo que veo es eso, como que tiene mucha facilidad de mutación. El aspecto físico difiere de la forma que has identificado como original. No comprendo, perdón. Sí, no te apures. El aspecto, Ujú, digamos, que se fisicaliza o que se, mm, vamos a ponerle el aspecto que toman, por así expresarlo, ya que me sí, estás hablando de mutaciones, esto difiere de al inicio que entramos de la forma gaseosa o sigue siendo, pero hay una conjunción de las esferas que me estás diciendo para crear la forma esbelta. ¿Cómo lo e percibes? es como que si la forma de su ADN nunca se densifica al punto de generar un cuerpo físico, bien definido, digamos. Esa fisicalidad que toman es solo para verse de alguna forma en el éter, Ujú, pero también es algo, eh, no es como nuestra fisicalidad, Lili. Es ujú, como que si yo me acerco y toco mínimamente, es como que si se desarma una parte y vuelve. ujú. Es como Em, casi una holografía a de eso lo que iba, son. a eso iba. No tienen una fisicalidad conformada como la nuestra. ¿De quién o de qué descienden los Anunnaki? Em, Me llega muy fuerte Arconte. Percibo como una especie de insectoide muy similar a la cucaracha y percibo una mezcla con el humano, Lili. Ujú. Sí, muy bien. Como Mezcla que humana. me vienen más fuerte esos tres, digamos. Sí, son los que
están más presentes en el ADN. Sí, porque después hay como toques Sí, y hay diferencias, pero son los más fuertes. ajá. Fíjate muy bien. Quiero que observes, ya entendiendo esta parte que identificas como holografía, si pueden los Anunnaki ser clasificados como especie, raza o qué otra cosa, lo que te venga. Me llega creación, me llega creación y no encuentro como otra forma de descripción, como creación única. Em, es Observa como, si es unicelular, esas esferas, ujú, unienergético o unicelular o cómo lo percibes. percibo formas compositivas de A3, Lili. Ujú, Percibo que son tres formas de esfera, o sea, tres ujú, colores de esfera que se van agrupando de forma distinta, pero son ujú. tres combinaciones, Muy o bien. sea, tres unidades. Ujú. Ujú. Es Surat, es su naturaleza biológica o energética. Ambas. Me llega ambas. ¿De dónde vienen? De la nada y del todo me llega. De, es como que si se construyera desde determinada frecuencia. Por eso te decía que como que empatan sobre suelos que tengan determinada mineralidad, Ujú, porque esos minerales, como el cuarzo, me viene muy fuerte el cuarzo rosa, el cuarzo blanco, generan en su entorno una forma frecuencial que es apta para que ellos interactúen en ese espacio aéreo. ujú. ¿Dónde residen actualmente? Veo muchos espacios, Lili. Veo Ujú, diferentes puntos estelares, o sea, estrellas. Veo la Tierra en diferentes puntos de la Tierra también. ujú. ¿Pero en esta Veo misma forma gaseosa o ya encarnados? en la Tierra, veo más esa parte etérica, Ujú, pero sí conforman imaginarios colectivos, ujú, conforman formas de pensamiento. Muy ujú, fuerte me llega eso, o sea, es como que si ellos en ese estado etérico conformaran parte de las mentes ujú. humanas. Muy Eh, y desde otros lugares sí con esta fisicalidad holográfica, porque no llega a ser ujú, físico físico, y, y sí en la luna me llega también ujú, parte, y en estrellas diferentes. No, ujú, no sé cuántas, pero veo muchas, así como veo muchos puntos que se encienden. ujú. En el aquí y ahora, ¿cómo viven los Anunnaki y cómo están organizados? Veo un líder, Lili, de los que existen acá en la Tierra. Veo una geografía montañosa. em, Me llega muy fuerte también el Gran Cañón como espacio geográfico
y me llega Aconcagua en los Andes y otros puntos geográficos de montaña en Perú, en México, pero veo como una figura líder, pero esa figura líder, como en este proceso de mutación ellos tienen la capacidad de conformar varios o un solo cuerpo, porque pueden subdividirse, es como que si este representante fuera formado por un colectivo, como si fuera un egregor Ujú, a nivel ADN que ujú, conforma una sola estructura que son todos, ujú. Es pero como también si, se desarma, se desprenden ujú, de ahí. eso quiero preguntarte. ¿Quiere decir que este líder tiene presencia en todos, pero a la vez ellos tienen presencia en él? Sí, así Bueno, es. en el aquí, ¿cuáles son sus características que percibes como fortalezas y habilidades? Primero, esa capacidad de movilización, de flexibilidad en su forma, como fortaleza. Como debilidad, em, me llega forma evaporada del ser. Bueno, esa era la segunda, las Sí, debilidades. Ujú, ajá, la debilidad. muy bien. ¿Y alguna limitación? Me llega como castidad, como que en la parte sexual son muy grupales, Ujú, como que no pueden ejercerla individualmente a la energía sexual, ujú, solo como unidad. ujú. Muy bien, Fede. ¿Por qué los adoraban los sumerios? Por su capacidad mental, en, pero específicamente en proyección, en visualización, Lili. Es como que ¿De si quiénes? ellos, ¿De los sumerios o de los Anunnaki? de los Anunnaki, los sumerios admiraban, así es como que quedaron anodadados con sus capacidades de proyección holográfica, visual. Era como que mostraban, aperturaban su creación colectiva, Ujú, mental, a ellos. Le mostraban sus formas de crear, pero sí es como que mucha admiración hacia su forma de proyectar holográficamente sus creaciones y de mostrar la información que ya conocían en su experiencia, ujú, como seres de todos los lugares, porque al final es como que ellos se proyectan en tantos lugares que traen experiencias de muchos espacios del universo. ujú. ¿Cuál, Era esa admiración. cuál fue la relación entre los humanos y los Anunnaki? Muy fuerte me llega intercambio mental, intercambio, incluso había mucha telepatía. No, no había un diálogo verbal, era una comunicación telepática, pero sí en esta admiración llegó un punto en el que el hombre se volvió autómata al comando de ellos, de los Anunnaki. O sea, es como Ujú, que llegó un punto
de tal admiración que perdieron su individualidad como humanos Ujú. y se sumergían en la misma forma egrégora que tienen ellos. Ahora vamos a ir ahí. ¿Percibes actualmente que existe una interacción entre los humanos y los Anunnaki? ¿Sí o no? ¿O solo parcialmente? Sí, Lili. Y de la ¿De, misma manera que antes, de qué tipo? perdón, No es. eh, de la, de la misma forma que antes. Holografía, Ujú, creación de imagen mental. Es ujú, como que a través de la imaginación aparecen en algunos momentos específicos. ujú, En esa capacidad de crear visualmente en la mente que ujú, tiene el humano, muchos, es como que hay momentos en los que pueden acoplarse a esa imaginación y mostrar parte de su creación también. ujú, Pero veo siempre grupos colectivos. No veo separación, o sea, no veo que hay por individuos, sino son como esquemas colectivos mentales en los que insertan ideas de ujú. cómo son ellos. Esto es lo que me llama mucho la atención, Fede, porque no hay en ningún rasgo algo como hemos visto en otras razas de una esencia. ¿Percibes esencia energética? No, Muy bien. no, no, Entonces, no. si no hay esencia, observa bien. Ahora aquí ya terminamos la parte del protocolo y vamos a irnos a la parte exploratoria libre y observa muy bien si están tomando de alguna manera en esta proyección visual el que tú, digamos, que observes la información a través de esta como frecuencia que emanan. Y si es así, dejes ese escenario y abre uno nuevo Ujú. en el cual vas a ver de dónde viene, rastrea. Lili, yo no estoy en ese rango, Ujú, estoy percibiendo desde afuera ujú. y cuando vos me decís que mire de dónde venga, automáticamente me aparece una pirámide. Muy bien, Fede. Es, esta pirámide viene de una forma física en la Tierra o es en algún otro lugar del universo o del mismo sistema. Muchos lugares Mm. piramidales, pero me llega muy fuerte Egipto Ujú, como como una forma. Después veo como un cordón en Grecia ujú. y percibo muy fuerte la parte de Perú. Muy bien. Es como que si también estuviesen alineados, Lili, Ujú, ujú, porque es como que geográficamente si me alejo del ujú, planeta Tierra, esos tres puntos formaran una línea casi recta ujú. en puntos de la geografía. Claro. Entonces observa si el cordón está en Grecia, ¿qué observas en Egipto? En Egipto percibo la pirámide, Ujú, la pirámide de Giza, ujú, em, la más grande. ujú.
pero percibo como que si adentro estructuralmente fuera distinta a Ujú, cómo se muestra. ujú, okey. O sea, ¿Por qué se muestra? estoy viendo como un corte Ujú, de la pirámide, así, ujú, y veo como que si adentro hace una una cruz, el triángulo, que se une en un núcleo, y es muy ujú, parecido a cómo se ve la imagen del ojo que todo lo ve. ujú, ujú. Ujú, así. ¿Y en Perú? En Perú es como que si formara esa misma estructura así, como Ujú, con el centro este y los puntos, pero desde una formación montañosa. Entonces, viéndolo desde el cielo, en plano, sería de la misma forma con una montaña que está cerca del lago Titicaca, me llega. ujú, Y hace como una conformación así con otros puntos que tienen formaciones rocosas similares. ujú. Es como que son la misma forma geométrica. Es una línea que baja hasta el centro y dos líneas que suben desde Que los, convergen, ujú, que, suben y claro, convergen. Ujú, pero en el centro, Lili, es como que si hubiera un círculo o ujú, un cuadrado o un ujú, triángulo no cerrado. ujú, Es como que ahí hay una intersección que se abre y se expande y sale algo. Me llega como un vórtice ujú, ujú. que es ese núcleo, ese punto central. Ahora fíjate muy bien, ese vórtice no entres, solo busca la línea de conexión y a dónde te lleva. ¿A dónde lleva? Porque es un punto estratégico. Llego a Venus y a Júpiter y a la Luna. 3 puntos. Desde esos Otra 3 vez. puntos. Entonces, esos Venus, Júpiter y la Luna, vamos a abrir esos 3 escenarios y dime, por favor, Ujú. si observas en relación a los Anunnaki, Sí, ¿cuál es la información con respecto al ADN? a su ADN, Lili, o a la As- información de a la información del ADN de estos 3 puntos y del ADN de los Anunnaki. justamente esos mismos 3 puntos son la conformación de su forma, Ujú, de su ser. ujú. Pero realmente no existe una esencia como tal. No, ¿Para qué per y por qué se ha percibo creado? vacío. Exacto, Cada vez que me decís esencia, percibo vacío. sí, es Percibo como una inteligencia nada más. exacto. Eso es lo que quería. Observa, Fede, Ujú, eh, como no se crea una forma, digamos, eh, ni energética, solo existe la información en el ADN, la parte energética. Ellos cuentan con cuerpos mental, emocional. El sexual me dijiste que no, porque tiene que ser como en egregor. ujú. De los otros 2, ¿es solo también una proyección o sí existen? Solo mental me llega a mí. Ujú, Es como una forma, es como que si fueran solamente un cuerpo mental ujú, que al conformarse en egregor tienen otra conformación, Lili. ujú. Y O sea, siendo individuos son solo mente, ujú, siendo conjunto
es como que logran conformar todas las partes menos la parte emocional. Veo como que Ujú, no tienen este centro ujú, directamente, nada del centro timo ni corazón, ujú, nada. Y tampoco tienen ese cuerpo emocional formado. ujú, ujú. Muy bien. Todo lo demás está cuando están como egregor. Tú observas en esta similitud con Venus, Júpiter y la Luna, si existe esta misma conformación de los planetas se perciben con cuerpos mental, emocional o tampoco. Lo que yo percibo es que esa conformación de sus cuerpos energéticos vienen de la luna, Ujú, que no tiene, que no es, no está conformada naturalmente, me llega. exacto, Es como una creación artificial. ahí quería llegar. Muy bien, Fede. Observa esta creación artificial, que no es lo mismo que una inteligencia emocional o inteligencia artificial, lo quiero dejar muy claro para un poquito de entendimiento de los que nos están percibiendo, porque en el otro, digamos, en la otra vía, en el otro esquema, sí existen esencias. Entonces, aquí quiero indagar por qué al aún tener mezclas, porque estás diciéndome que tenían mezclas de insectoide, de arconte y de humana que te salen fuertemente, quiero que observes en el ADN si también tienen mezcla de estrella, o sea, de astros, de planetas, aunque sean toques o Sí, tintes. de esos tres que te Claro. nombré, Ujú, que de hecho así es como conforman su ujú. parte de ADN. Ahora, quiero que observes si en esta egregor se ha creado algún tipo de manifestación de raza como tal, alguna forma de raza que se haya desprendido de este campo mental o de pensamiento. No, no me llega eso, Lili. Muy bien. Es como que si se desestructura cuando está por formar parte de una parte física, se desarma, Lili. Ujú, No percibo que llegue a conformar una raza. ujú, Lo que sí ahí entiendo cuando veo esa parte artificial que decía es una creación, ujú, no es una raza no es ni una raza, ni una especie, no tiene una categoría como le damos por lo general, sino que me llega siempre creación, ujú. Es como un conformación constante creada. movimiento o como una forma de creación, pero no estructurada, no toma una connotación de estructura. Sí, Mm, okey. exactamente. Hijo, Ahora, perdón. dime, dime. Un ratito, Lili. Sí, sí, lo que necesites, Ahí ¿estás está. bien? Me voy a acomodar. Sí, Sí, estabas te voy a ir a ver me con tu caía. perrita al patio. Muy bien. Me llama la atención lo de las frecuencias, Ujú. cómo se manifiestan, cómo se crean, cómo se mueven, cómo se modulan. Yo veo bloque, Lili.
O sea, es Ujú, como que hay una sola frecuencia en la que es como constante, es monótona. Es como, por eso no existe tampoco la emocionalidad, porque no hay variación frecuencial tampoco. ujú, ujú. Em, sí, percibo lo mismo y lo mismo y me llega fuerte 92, Sí, a eso voy. 92, 92 y solo veo el 92 como la frecuencia constante en todos los espacios y lugares donde percibo que Son, existe esa presencia. son hertz. FW, Ajá, no sé, no sé por qué me llega así. ok, sí. Fíjate, si pudieras hacer una asociación, si existe, en la que nos pudieras dar una nota, ¿existe esa nota en el planeta Tierra? Es como bien aguda, Ujú, no me llega, no me llega la nota, me llega el sonido y ujú, me llega una forma en la que ujú, se representa que es así como una especie de cucharita. ujú. Es como una forma de U. Cuneiforme. Ujú, Sí, es como que si fuera una forma más gruesita abajo y ujú, a los laterales se afina, pero hace ujú, formita así de cucharita. de cucharita. Y esa Ujú. nota en nuestra escala de notas musicales, ¿tendría alguna connotación similar o no? Lo que a mí me llega es que es ultrasonido, Ah, muy bien. que es una escala que nuestro oído no está preparado para la percepción. Es como que lo mismo que pasa con los ojos, que hay Sí. colores que son em, infrarrojos y ya nuestros ojos no ven y que son ultravioletas y nuestros ojos tampoco lo perciben. Lo Ujú, mismo con el sonido, ya cuando es un sonido mucho más agudo de lo que nuestro oído percibe, se anula ujú. la audición. Entonces me llega así como que es un rango como 2 a 3 veces más agudo de lo que nuestro oído está preparado a escuchar. Muy bien. ¿Algún otro organismo en la Tierra lo puede percibir o ninguno? Sí, ¿Sí? sí, ¿Quién es? hay algunos insectos, Ah, percibo los perros, ujú, percibo conejos ujú, y hay como animales rastreros como los yacarés, cocodrilos, no sé cómo más le llaman, caimanes, ujú, lagartos. lagartos, lagartijas, todas esas especies reptiles y las serpientes que son Ujú, rastreros sienten una vibración en el cuerpo ujú. cuando escuchan, pero no llegan a oír, sino que sienten la frecuencia del sonido en Las el cuerpo. aves. No, no percibo las aves dentro de ese rango. Ujú, Más terrestres, más relacionados a la materia, ujú. son los que pueden oír esa frecuencia o sentir. Vamos a ir, Fede, al punto en donde está esta ruptura o este intercambio que llevaban los sumerios con la adoración. Bueno, tengo que agregar una cosa Dime. que, que percibí a lo último, cuando te estaba diciendo eso de la nota.
Sí. que el ser humano siente en su parte genital esa frecuencia. Es como una sensación de cosquilla interna que Como hace cuando cuando quieres ir al esa, baño, cuando tienes sí, la mínimo, sí, sí, que sí, necesitas ir, o sea, que es como un piquetito de que quieres ir a sí, hacer pipí así se siente ese específicamente. sonido, sí. Ajá, sí, Ah, hay que aclarar. claro, así se siente ese sonido para el humano, porque Ujú. no se escucha, solo se percibe de esa forma. ¿Y qué campo lo percibe? ¿El sexual? El sexual Sí. Ahora, ¿se activa este campo en algún momento o solo es una percepción? reacciona a la forma, es como que si atiende al sonido, pero no se activa, sino que es como que se pone atención al sonido de esa forma. Observa, vamos a ir ahí a indagar. ¿Por Ujú. qué? Primero, ¿por qué reacciona? ¿Y por qué se pone alerta? Es muy finito el sonido de Lily el tipo de vibración que tiene genera una excitación que lleva casi al punto del orgasmo para el para la parte sexual del humano, y no solo del humano. Percibo que toda esa parte reptil que te nombraba Ujú. tiene esa sensación orgásmica en su cuerpo cuando siente esa vibración en su, como en su estructura central, siento esa vibración, como en Observa, su, sí, sí, en su centro, en la parte interna, pero observa si esto tiene una correlación en las especies que me nombraste y en la humana con el ADN. lo que percibo, Lili, es que ellos pueden crear solo a través de nuestra forma de energía sexual y de la forma de las otras especies. Ujú, Cuando ellos se conforman como egregor, ujú, generan este tipo de estímulo para conectar con esa energía, porque si no, no tienen esa capacidad. ujú, Es como su debilidad también, ujú. pero al ser flexibles y poder entrar de maneras imperceptibles como esos sonidos, son capaces de activar los campos sexuales de Pero otras especies. pero, ¿con qué fin, Fede? Si ellos no pueden, o sí pueden procrearse, no, Co-crear, co-crear. co-crear realidades mentales me llega. Ujú. ¿Estas realidades mentales vienen de la imaginación o sí vienen de una creación real de las esencias a donde activan? En parte imaginación y en parte creaciones. Bueno, me llega que te voy a decir como le digo yo, el pan de miga, o sea, lo que Ujú. pasó en el 2020, eh, Ah, todo no, eso, es para la gente es un pan, poco complicado. La pandemia, ajá. eso, La eso, no sabía cómo decirte. sí. Em, que tiene un poco de conformación también en ese estímulo. A ver, muy sutilmente, Ujú, eh, las formas de alinearse de muchos seres humanos en ese momento como que corresponden a esa energía, pero no percibo como una forma de alinearse en la parte de la enfermedad específicamente, sino al revés, Lili.
Ujú, Percibo una forma de enfoque, de creación propia, ujú, compartida con este egregor, pero desde un lugar, es como que la contraposición, los que estuvieron en desacuerdo ujú, de alguna forma con esto, que estuvieron muy en desacuerdo, porque al final las 2 partes co-crean, ¿no? ujú. Entre el que está cumpliendo con todo y el que estaba rompiendo esa estructura. O Como totalmente en la oposición. claro, como esa total oposición estuvo alineada con esta forma Observa, de Fede, input. por qué ellos también buscan estos puestos polares o la polaridad. Ellos siempre son la contraposición de lo que así me llega, ¿viste? Sí, Como la oposición sí, del que está en mando. ujú. ¿Pero por qué o para qué? ¿Es un balance? ¿Es una ruptura de los esquemas? Es ¿Es para por un romper eso, me llega. Como lo que me estabas diciendo, te estaba por decir, es como una forma de quebrar la conformación de ese otro para que haya un lo que buscan lograr, Lili, es ujú, como que si el humano reaccione, ujú, ujú. pero es muy raro en eso, porque es como una interferencia que busca el el sacudón interno del Sí, humano. fíjate muy bien, el hecho de que ellos entren a los campos energéticos, pero sin ser una esencia, quiero que cuando yo te haga la pregunta, me digas exactamente qué te sale en el campo energético. En este tipo de interacción, ¿existe la forma de interferencia a través de los Anunnaki? Me llega que no. Entonces, ¿existe la interferencia de los Anunnaki a las formas energéticas de las esencias? Yo lo que percibo, Lili, no es una interferencia Muy bien. que penetre, sino que existe un intercambio y se Ujú, alejan. Un perfecto. un intercambio y se alejan, Sí, vamos a ponerlo así. como shock de Crean, estímulos, sí, así, crean el impulso y se retiran. exacto. Entonces, al no tener un beneficio bueno, al no tener una ventaja o desventaja, es más por interacción que por interferencia. Sí, por eso dejan de existir en Sumeria, que era la pregunta que me hiciste antes. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué existe esta rama de la adoración o de la, bueno, perdón, no sé si de una adoración o de una Admiración era. admiración, pero existió? O sea, ¿de la admiración se llegó a ir al extremo de la adoración o no? No, No. ahí ellos desaparecen de la escena. Y es como que genera una también un quiebre en la gente que tuvo correlación más, vívida, porque Ujú. no era física, sino que ellos creían que era física. ¿Por qué? ¿Por qué creían que era física? ¿Ellos tomaron alguna forma manifestada? Sí, como esta forma alargada,
pero con Ah, una okey. cabeza un poco más humanoide que la que yo te explicaba Sí, antes. Es sí, como para sí, no asustar, era como una forma más humanoide, más larga, sí. más alta. Sí se percibían así, pero no, es como que copiaron bastante la forma del humano Ujú, para estar similar, pero como su forma no le permite ser pequeño por su conformación, ujú, tan volátil, vamos a decirle, así tan poco física, ujú, terminan siendo bien altos, y en eso se ujú. diferenciaban. Em, Dame en un ese segundo. Esto es Sí, holográfico, estoy entendiendo, por la manera en la que ellos se manifiestan. sí es holográfico. Ujú. Y es como que si el humano entiende como que si es físico, pero no. Sí, porque el humano todavía no entendía la parte energética de desestructurar la información, pero ellos, para presentarse de alguna manera y tener la interacción, tomaron esta forma holográfica y así hacían las interacciones a través de la telepatía. Sí, Ujú, no había un diálogo, ujú, había solo una muestra de información en el que como tienen esa capacidad de movilidad, entraban 2 segundos y ujú, dejaban que ese humano imagine lo que ellos querían mostrar, ujú, y salían. ujú, Cuando ellos perciben que el humano sumerio comienza a pegarse ujú, y a depender ujú. de su forma de estímulo y de De mostrar, eh, interacción. Ujú, sí, como de interacción, y de lo que ellos buscaban era el pasaje de la información de sus experiencias ujú, visuales, porque era mucho cúmulo, Lili. ujú, ujú, Era como un disco rígido, saturado, que necesitaba soltar, largar, ujú, compartir, para no estallar de tanta experimentación visual. Necesitaban de alguna forma traspasar para que no quede, solamente ahí en esa conformación de ellos. ujú, Era como esa búsqueda de traspasar incluso al suelo, me llega. O sea, es como que dejaban información también en la geografía, en la parte de la tierra, ujú, de ujú. la materia. La tierra tomó mucha información de esta forma Anunnaki. Toma Sí, información. dime, ¿en dónde percibes que se crea la contaminación? Porque si ellos no eran la parte de interferencia, ¿en dónde existe la parte de esta contaminación de la creciente evolución de esa parte sumeria? Lo que percibo es sustitución, Lili. ¿De alguna otra raza Sí, como Anunnakis? sí. Ajá, y Por ellos por la misma correlación ajá, del ADN que te nombraba, me ajá, viene muy fuerte que hay arcontes ajá, que suplantaron esa posición cuando ellos dejaron ese espacio abierto. ujú. Pero cuando vimos de lo que se componía, ellos tienen una beta de arconte Sí, en el ADN. sí. Entonces, ¿esto a qué dio pie en los sumerios? ¿Sí quedó alguna contaminación de la interacción con los Anunnaki o no?
En su ADN, Lili. Ahí quería llegar. Yo Observa muy bien. percibo que a través de los arcontes Ujú, comienzan a haber cruces en sus ADNs ujú, y ahí es cuando se mezclan con el humano ujú, y con los insectos en relación a la ujú, tierra. ujú, Es como que en ese lugar se hace esa fusión de de esas tres partes que te decía que conformaban. Pero en verdad, su forma más esencia es Júpiter, Venus, la Luna. ujú. Pero a la luna ser creada no viene de una parte, digamos, propia o de creación Ujú. Veo por partículas. libertad. Ajá. Ujú. Entonces hay cierto movimiento que se va dando, porque no me hablas de que Venus lo veas en una no forma real, o sea, bueno, Mira, no Lili, lo real, que a mí me sino llega muy fuerte todo el tiempo es como que si ellos hubiesen sido creados por otro tipo de raza y me llega Arcontes. ujú, Por eso también su relación ujú, en algunos puntos con esto, ujú, pero fueron creados con un tipo de fin y ujú. luego ¿Cuál? tomaron era para interferir Ujú. Interferir y ¿qué más observas? y lograr control mental. Ajá, Pero es como que esa forma egrégora se hizo tan autónoma, ajá, tan ajá, potente en su ajá, decisión, que es como que esa misma experimentación de todos esos lugares a los que estaban destinados a controlar hizo que tomaran su propia forma de decidir hasta qué punto llegaban. ujú, No terminan con esa misión ujú. para la que fueron creados. Esta contaminación del ADN que observas en la interacción es aperturada de los humanos hacia a los Anunnaki o es una decisión conjunta. Conjunta me llega Lili. Exacto. ¿Ves algún tipo de acuerdo que puedas leer? Si necesitas que nos movamos en tiempo y espacio. Solamente me alejo Ujú, de la tierra y percibo muy fuerte que en algún momento el humano acuerda no dormir mentalmente. ujú, Entonces, el acuerdo es que ellos mantienen esa parte del, del shock, ujú, del impulso. del impulso, del no te des o sea, aludido con cualquier cosa. Es como te doy esta otra parte, es como, por eso siempre me venía como lo contrario a lo que se esté gestando como Ujú, de interferencia, de ujú, alguna forma. Es como la ola contraria. Te ujú. choco desde este lado para que te acomodes. Sí, para que en el desbalance de la onda, la parte energética y de ADN vuelva a un balance y sepa equilibrarlo o decidirlo o equilibrarlo. ¿Sí es así? Sí, Ajá. Ahora, ahí, Fede, eh, observa cómo percibes que fue después de esto. Es cuando ellos comienzan a hacer todas estas creaciones o durante la interacción con los Anunnaki. ¿Fue
en el periodo cuando estuvieron en interacción con ellos o después. Lo que a mí me llega es que es después, Lili. Y Ujú, ahí es cuando me aparece la forma de pirámide. ujú. O sea que no es una forma nata del Ey, Anunnaki como, sí, sí, como esencia, bueno, como, no, porque no es esencia, ajá, como forma. sí, como forma, Pero sino es fíjate como muy más la bien, frecuencia del arconte mezclado ahí. fíjate muy bien, porque ahí quiero que veas, porque hay mucho simbolismo. ¿A qué voy? Ellos no tenían esa forma piramidal, pero me Ujú, estás hablando de una trinidad, de sí, una triangulación y ujú, también de formas geométricas varias y diversas englobadas en ello. ujú. ¿Qué percibes de todos estos simbolismos de la pirámide, de la tríada, de las eh, formas geométricas que pertenezca a lo Anunnaki? Lo que percibo muy fuerte es que son formas de fijación Ujú, que llevan de alguna forma, o sea, como que si percibo a una persona que está fijada a la imagen ujú, y genera un estado de trance ujú, muy parecido al de la hipnosis, en el que siguen percibiendo y conscientes de sí, pero que pueden ser penetrados mentalmente. ujú. Estas formas de trance, esta forma de fijación fue a raíz de lo que crearon los sumerios en cuestión de imágenes. Es que no son imágenes, lo veo más como una parte de simbolismos. Simbolismos y me llega muy fuerte la escritura, Lili. Sí, Muy, muy fuerte porque es como la que si cuneiforme, ¿no? la cuneiforme, pero acordate que la cuneiforme es la inicial a todos los tipos de De escritura que existen en la Ujú. Tierra. Pero también hemos visto en otras sesiones que es el punto de partida de programaciones o Sí. simbología para programación mental. Y de nuevo, la cuneiforme son configuraciones de A3, Ujú, en muy pocas ocasiones de A4, pero la mayor parte de las veces son configuraciones triadas. ujú. Solo en la que explicaste que en lugar de un círculo o dos líneas será un cuadrado, ¿no? Sí, Ujú. ¿Por qué esa cambia? ¿Por qué esa de 4? ¿Qué variante existe ahí? otras formas de creencias que se gestan desde esa forma me llega. Ujú, Como, como otras formas religiosas, ujú, lo que percibo es está muy alineada a la escritura, a la creencia mm. humana, a la creencia de las culturas, a la creencia que el mismo humano se va gestando a lo largo de su existencia. Ahora, esto en la misma proporción que ha sido utilizado para manipulación, para control mental, existe el otro polo para que sea una total evolución de la forma humana y de la esencia del ser que decide encarnar en un humano. De hecho, está toda la información, Lili. Ujú, Hay como bibliotecas ujú, que son etéricas, que ujú, están a disposición de cualquier esencia ujú.
Y que, observa, que generan los mismos Anunnakis exacto. como manera de, no sé por qué me llega fuerte de retribución. Ujú. Y observa si estos son, digamos que archivos energéticos en donde se puede acceder de una manera más pronta o una impronta más directa al ADN, por así expresarlo, en Perú, en Egipto y en Grecia. Mm, Lo que me llega más fuerte, Lili, es que esos puntos en los que te nombré en un inicio, Ujú, que son ya cuando los Anunnaki no están tan presentes mm, como antes en la Tierra, ujú, es como que son las formas que se buscan para representar a este tipo de ser, pero no es ujú. 100% Anunnaki. Muy bien. Hay como algo ahí rarito Ya de contaminación de o de contaminación. o de interferencias o de manipulaciones o de controles mentales, dependiendo de desde Sí dónde se, se acceda o cómo se acceda, ¿no? claro, pero sí se puede acceder desde estos puntos, pero Ujú. con esa biblioteca, Lili, que te digo, a mí me llega muy fuerte que se accede muy fácil en el momento antes de encarnar. ¿Y por qué se olvida? Es que muchos no acceden, pasan de largo. Okey. Entonces es Está, un punto. la información está, así me llega. Está ahí, está al alcance de cualquier esencia que quiera tomar esa información antes de encarnar, pero no todas la toman. Antes de irnos a los 2 escenarios, solo quiero que observes en la actualidad, Ujú, esto, ¿qué injerencia ha tenido? Todo esto que vimos del ADN, de la composición, de la conformación, de la interferencia, pero no es interferencia, es una interacción. ujú. ¿Cómo ha contribuido Fede al 2021 en nuestro tiempo en la Tierra? Percibo, Lili, que la fortaleza de la Tierra Ujú, como planeta, de la materia Tierra, tiene mucho que ver con eso. El hecho de que nos siga eh, produciendo cosas, que nos siga, es como que su forma flexible molecular tiene relación con esa información que ellos depositan en tierra, en agua. Esa información está en la geografía, en la tierra, en el agua, en el aire, mm, en la gestación de nuestra imaginación existe ese compendio de experimentación a niveles universales, me llega. ujú, Entonces, el que logra conectar con su esencia y pudo pasar por esta biblioteca, ujú, eh, logra un entendimiento también mayor al estar encarnado. ujú. Es como Por que siento que se le hace más liviano ujú, el vivir en la tierra. ujú. Fíjate, hemos visto en otras investigaciones para los ciclos que muchas energías se gestan mucho en la parte del agua, pero esta me llama la atención que has hablado en reiterados puntos del aire. ¿Qué composición tiene diferente al agua o a la tierra o al fuego que es tan peculiar en el aire? ¿O por qué? Porque el aire es la mente, me llega, como Ah, muy esa bien. parte Ujú. del Volátil, que no puedes, de controlar, sí. cambia, Ujú, mueve. Es como el movimiento de mi mano ahora está ujú, gestado por mi mente y yo no lo estoy controlando.
Mi respiración es casi autómata por mi supervivencia, Ujú, pero es autónomo. Ujú, como, ajá, es como esa sutilidad y versatilidad de ser flexible e ir mutando, cambiando, ujú, cambiando, ujú, sin un absoluto control sobre lo que sucede. Eso es como el aire. ujú. Muy bien. Ahora sí, abre por favor 2 escenarios Ujú, en 2 esencias que estén a punto de encarnar. ujú, Una esencia es la que no pasa por la biblioteca y la otra sí. Izquierdo sí pasa, derecha no pasa. ujú. Se le olvidó, se le fue. Descríbeme los 2 escenarios, Fede, por favor. Primero, en una esencia, percibo que hay como, como que entra sin tanta carga. Entonces se permite visualizar todo lo que existe a su alrededor antes de la encarnación. ¿Qué te refieres sin tanta carga? En el otro caso, en el segundo escenario, que no Ujú. pasa, veo mucha interferencia, Lili. ¿Ya viene con interferencia? Sí, ya Ujú. viene con ¿De qué tipo? interferencia. ¿De qué tipo? Bucle de reencarnación me llega. Sí. Después, como situaciones vividas en otros planetas Ujú, que generan peso. ujú. Veo así como que si sus hombros cargados, su forma de entrar es rápida, con una Es fijación así hacia adelante, en la que entra de golpe hacia la tierra. Y el otro no, el otro es como una forma aletargada, pero con mucha más amplitud de percepción de todo y con una elección real de a dónde voy. eh, la amplitud de percepción la realiza, perdón, la amplitud de percepción tiene que ver con que no trae interferencia o sí trae interferencia. La amplitud de percepción tiene que ver con que tiene su voluntad Ujú, menos corrompida, me llega, ujú. y que su parte esencia no tiene tanta interferencia, pero no por eso quiere decir que está eximido de interferencia. Ujú. Eh, Entonces, en el otro esquema la interferencia es muy fuerte. ¿Es muy fuerte o es muy aceptada por la esencia? Sí. Y ¿entra lento el que accede a la biblioteca o no? No entra lento, entra en un ritmo En un ritmo elegido. propio. Sí, como se siente así como si cuando un pez nada en el agua y tiene su fluidez en base a cómo le lleva Muy bien. la corriente, Sí, como con esa forma en la que se permite vivenciar el entorno. okey. Y en el que no accede a la biblioteca, ¿él tiene un objetivo definido o ya está definido por el bucle? ¿Está definido el objetivo? Está. O si él tiene un objetivo definido, también está como contaminado ese objetivo. Entonces es por la interferencia, más que por Sí, ujú. Entonces está definido por la interferencia. interferencia. Sí. Observa muy bien, Fede. Ujú, Si a este
potencia de estar definido por la interferencia, todavía afecta más el que se contamine porque se engancha con capas o con la red al entrar, o no tiene nada que ver. Ya viene con todo el paquete Ya de viene con el carga. ya viene con el paquete y es más propenso a seguir enganchando otros paquetes, pero por la misma forma que trae, ya viene. Entonces es propenso al enganche. Y en el que no, Y en el en el que sí, en el que no tiene este enganche, ¿cómo observas? ¿Tiene enganches al entrar o no? sí percibo como formas, Ujú, pero lo que percibo es que es más consciente de que esas formas están ahí. muy bien, Tiene esas interferencias por intención también. muy bien. Lo que veo es como que es consciente de que esas Ujú, formas están ahí porque sostienen algo. ujú. ¿Cómo qué? Lo que me muestra esta esencia es que él, por ejemplo, siente inestabilidad de suelo, siempre. Ujú, ujú, Entonces tiene una interferencia que le sostiene los pies, ujú, pero es una interferencia de que él está consciente de que está ahí y tiene ujú, como un límite que ujú. él le pone. Muy bien. Entonces, tiene interferencias, pero son consciente, o sea, es consciente Ujú, de que en sus debilidades necesita de esas interferencias, ujú, si me llega. ujú, Y cuando, o sea, lo que sí percibo es como que mayor conciencia en esa ciencia, de ujú. todo. En alguno de los 2 escenarios, ¿percibes alguna interacción con forma Anunnaki? En ambos escenarios se pone la energía en una forma en que intenta ese acuerdo que tiene para cuando esa forma va a encarnar en un humano. O en otras especies también tiene otras clases de acuerdo, Lily. Ujú, Pero específicamente al bajar y al querer encarnar como humano, ellos intentan hacer todo, por ejemplo, como un túnel frecuencial para que esta persona que está en el escenario en el que está interferido eh, pueda eh, romper esa estructura de bucle. ujú, O sea, ponen y disponen de esa energía para intentar que se ponga consciente esa esencia. ¿qué pasa si cualquiera de los 2 seres o esencias que están por entrar, crean automáticamente una adoración hacia esta forma, creyéndolo algo externo o algo divino ajeno a él? Lo que percibo, Lili, es que es lo mismo que el sonido ese que generan en el humano, Ujú, que lleva a un punto de percepción que no se sabe de dónde viene. Entonces, al no existir como una forma de que se pueda agarrar, no se gesta esa adoración. ujú. Es como que una energía que sabe moverse bien para que no se genere esa codependencia en la Mm, interacción. no existe entonces codependencia. No, ellos bloquean esa, o sea, cuando ven que se puede gestar eso, automáticamente veo como que si tomaran esa flexibilidad de moverse Ujú, de mutar que me decías, ¿no? o de transformarse. Ajá. Pero fíjate, ¿cómo es viable
para ellos hacer eso, y para el humano no es tan fácil o sencillo. Si en algún punto en ADN existe correlación del ADN humano. Lo que me llega muy fuerte es que nosotros sí tenemos esa capacidad como esencia. Ujú. ¿Y qué pasa cuando estamos encarnados? Es que es una densidad tan estructurada Ujú, que al vivir y convivir con este cuerpo físico, em, la estructura ujú. rompe un poco el esquema de flexión y hace creer que no tenemos esa posibilidad. Solo es una creencia entonces, ¿no? Sí, ¿Y qué pasa si se rompe? es como esa esencia que se siente más libre. Muy bien. Entonces, ¿ves en el que accede a la biblioteca que rompe esa creencia a lo largo de su encarnación? Veo que el que accede a esa biblioteca justamente se le hace la vida terrenal más liviana, como te decía antes, Ujú, porque no tiene la creencia de que todo lo que es en el físico es real. O sea, es como que no le da crédito absoluto a la fisicalidad. ujú. Nunca. Lo observas más en una conjunción de todos sus cuerpos, en toda Sí. su sincronía de cuerpos mental, emocional, sexual y energético con el físico. Lo que veo, Lili, es como mucho equilibrio en toda su composición y conexión con la tierra. Ujú, Veo como una forma de interactuar con la tierra mucho más fluida. ujú, Entonces, cuando se ancla en ese cuerpo, lo que hace es entender lo que la tierra le manda para poder convivir ujú. ¿Y qué con pasa ese con el que material. no accede a la biblioteca? ¿Cómo vive su experiencia humana en su encarnación? Muy accidentada, Lili, como Ujú, con muchos, me llega dramas existenciales, sí, como que no quiero vivir más, como que no me adapto a la tierra, como que la persona que vive esos bucles tampoco entiende en qué lugar vivir ni dónde existe realmente. Es como que en continuo momento está en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda de como un desarraigo continuo de todo, no encuentra su espacio, su lugar, porque está como en esa confusión interna de su propio bucle. ujú. Muy bien, Fede. Eh, Pregúntale a los dos Ujú. si son conscientes de la parte de la existencia de la biblioteca, que se vean el uno al otro. No, ninguno de los dos, incluso el que está consciente, Ajá, pasa y absorbe la información de una manera tan sutil, Lili, que ujú, no se da cuenta de que existe. mm, qué interesante. Porque justamente los Anunnakis hacen eso para que no exista esa posibilidad de creación, de adoración, ni de estancamiento me llega. Porque si, por ejemplo, el que pasa por la biblioteca le genera demasiado éxtasis estar en esa información de experiencia, por ahí se puede quedar ahí. Ujú, Entonces, como ellos no quieren eso, hacen que la información sea tan sutil en cómo entra a la esencia que ni siquiera se da cuenta que pasó por la ujú. biblioteca. Entonces, ahora, Fede, ¿hay alguna interacción que en este momento los Anunnaki quieran llevar para dejarnos alguna
correlación de telepatía, o sea, Sí, que expresan, porque no hay algo que exprese, es como un pulsar, ¿no? me llega muy, muy fuerte, Lili, como que prestemos atención a los impulsos de nuestra columna vertebral. Me llega una sensación en la nuca Ujú, que hay un pulsar que marca el funcionar de nuestra fisicalidad, Lili. ujú, Desde ese punto hacia las piernas y es como la forma de mover nuestras propias moléculas físicas. Nuestra capacidad de mover nuestra fisicalidad está conglomerada en esa parte de la nuca ujú, y es como que todo ese compendio de información que tiene esa biblioteca, si uno sabe mover la parte molecular de su cuerpo y autosanarse, autorregenerarse y vivir una vida más plena dentro de su cuerpo físico, como saber la conformación, saber cuando algo anda desalineado, desbalanceado. Ujú, comenzar a sentir esa fisicalidad como esencia consciente adentro de este cuerpo, ujú. hace que uno pueda conectarse también con esa información más etérica y Sutil. más esencial y sutil es muy importante que nosotros mantengamos una fisicalidad liviana, me llega. Pero bueno, al final del camino o al final del punto, esa información también está en tu ADN y en tu esencia. Siempre, pero si no la Claro. sentimos, no Ujú, existe. Así ujú. me llega. Claro, porque no la estás entendiendo o creando, o entendiendo o co-creando, Aprovechando, como quieras plantearla, porque son miles de formas de pensamiento que se pueden como que adecuar a no se ello. está Mm, aprovechando para la existencia. exacto, maravilloso. Vamos a dejarlo aquí, Fede. Ujú. Desconecta de todo y de todo porque vas a volver. Anula cualquier convenio o información que se haya quedado de esta lectura en cualquier tiempo y espacio, momento o lugar, porque vas a volver a tu cuerpo, a tu corazón, a tu respiración, a a esta experiencia encarnada con una buena biblioteca propia y única de acceso para tu autosanación y autorregeneración. 2. Siéntete grandiosa, poderosa, expandida, fuerte, vibrante. 3. Abre tus ojos. Hola, ¿Cómo estás, una- Fede? un aplauso. Me encantó el tema. Muy interesante. Muy interesante. A veces nos creamos en un ambiente de repetición Ujú, y cuando no existe una esencia como tal, es muy complicado describirla en ambiente energético porque la mente quiere eso. Pero si ujú. abres un poquito el panorama, entendemos toda esta información maravillosa, nueva, única, pero que está disponible en cada uno de nosotros. Así es que te agradezco muchísimo, Fede, tu trabajo para todos los que nos ven, nuestra interacción, nuestro equipo. Gracias por vernos, gracias por comentar.
con todo el respeto que los y nos caracteriza, y nos vemos para una siguiente semana y otro ciclo. Gracias, equipo de Investigations. Gracias, Fede. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla.
I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes.
Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo.
cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao. A vos, Lili. Chao.